Revisamos ahora el radio, uno de los huesos que se encuentran en el antebrazo. La diáfisis del radio es estrecha en su extremo proximal. Entonces tenemos aquí, esta es la diáfisis del radio. Aquí sí tenemos el límite. Recordamos que el extremo proximal o la epífisis proximal del radio es la cabeza, el cuello y la tuberosidad. Entonces, de la tuberosidad hacia abajo es la diáfisis. En su extremo proximal, o sea, este es el extremo proximal de la diáfisis, donde se continúa con la tuberosidad del radio, ¿sí? Es estrecha. Conforme va descendiendo la diáfisis, se va ensanchando, ¿sí? Para formar el extremo distal. La sección transversal del radio, casi en toda su longitud, donde lo cortes en la diáfisis, vas a encontrar que al corte es triangular, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a estudiar? Pues va a tener tres bordes, que va a ser un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. Al borde interóseo también le podemos llamar borde medial. Y va a tener tres superficies o tres caras, que es cara anterior, cara posterior y cara lateral. El borde anterior, que aquí lo estamos señalando, va a empezar en la cara medial del hueso, ¿sí? Hacia medialmente, como una continuación de la tuberosidad del radio, ¿sí? Es una cresta que se prolonga distalmente a partir de la tuberosidad del radio. En el tercio superior del hueso cruza el cuerpo diagonalmente, ¿sí? Va de medial a lateral, formando la línea oblicua del radio, que esta es muy fácilmente se puede palpar en el hueso. El borde posterior, que no lo vemos aquí en estas imágenes, ¿sí? Aquí solo lo vemos en el corte, solamente es evidente en el tercio medio del hueso. Realmente es bastante redondeado y puede ser difícil de percibirlo fuera del tercio medio. El borde interóseo es un borde afilado muy prominente y este es para la inserción de la membrana interósea, que es la que va a unir o va a articular el radio con la ulna, ¿sí? Es uno de los medios de unión, la membrana interósea, ¿sí? Las superficies o las caras anterior y posterior del radio son lisas, mientras que la cara lateral en la parte media tiene una porción rugosa, una zona rugosa ovalada que es para la inserción del músculo pronador redondo. Entonces aquí está el pronador redondo. Vean cómo vamos aprendiendo cosas del pronador redondo antes de que el libro nos lo describa, ¿sí? Ya nos mencionó que se origina a partir de dos cabezas, una cabeza humeral, que aquí la vemos muy claramente, y una cabeza ulnar, que aquí va a estar profunda a la cabeza humeral. Entonces, el pronador redondo, ¿sí? Se unen esas dos cabezas, está formando el límite medial de la fosa cubital, ¿sí? Y va a cruzar el antebrazo, como lo vemos aquí, de medial a lateral conforme va descendiendo, ¿sí? Y se va a insertar en una superficie rugosa en la zona media de la diáfisis del radio, que aquí la tenemos, ¿sí? Visto desde su cara anterior, el extremo distal del radio es ancho y algo aplanado en sentido antero-posterior, ¿sí? Entonces es una figura más o menos semejante a esta, el extremo distal o el extremo inferior del radio. ¿Qué se le estudia a una figura como esa? Pues una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral y una cara inferior. No tiene cara superior porque es una continuación con la diáfisis, ¿sí?
Entonces, su superficie anterior, que es esta, o cara anterior, es lisa, no tiene ninguna estructura aquí que llame la atención, excepto por una cresta afilada prominente que forma su borde lateral, ¿sí? Esto de aquí es el borde lateral de la cara anterior. Ahora, ¿de qué nos estamos dando cuenta entonces? De las distintas formas que adquiere el radio. Su extremo proximal era un cilindro, su diáfisis es un prisma triangular y su extremo distal es un cubo. ¿Sí? Visto desde la cara posterior, el extremo distal, que es este, aquí estamos viendo la cara anterior, está en supinación, ¿sí? El antebrazo, entonces vamos a ponerlo en pronación para ver la cara posterior de la extremidad inferior del radio. Esta superficie se caracteriza por una estructura que se llama el tubérculo dorsal. Dorsal porque está hacia el dorso o la región del dorso del antebrazo. Este actúa como una polea para el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Ya estamos viendo algunos músculos. Este es el extensor largo del pulgar. Ya el nombre nos está diciendo pues que es un extensor, ¿sí? Entonces que su tendón va a estar por el lado dorsal del dedo para hacer la extensión. Estas zonas que se ven aquí de un color más marcado no es que esté sugiriendo que está cortado el músculo, es el origen, ¿sí? Son zonas bien delimitadas aquí, zonas pequeñas del origen de estos músculos pequeños que van hacia la mano. Y este tubérculo dorsal actúa como una polea donde el tendón de este músculo lo utiliza para cambiar de dirección, ¿sí? El tendón se recarga en esa polea y de ahí va a cambiar de dirección, como lo vemos aquí muy claramente. Este tendón, si no, seguiría este tendón su camino natural hacia el dedo índice, pero en cambio aquí en la polea cambia su dirección y se va hacia el dedo pulgar. Esa es la función de estas estructuras que funcionan a manera de polea. Y esta es la representación entonces de una polea, de cómo facilita que cambie de dirección sin que eso afecte la acción del músculo. La superficie medial, ahora seguimos en el extremo inferior, la superficie medial, que es esta que está señalada, estamos viendo la cara anterior del extremo inferior, la cara posterior del extremo inferior, y esta es una vista desde abajo, o sea, desde la cara inferior, ¿sí? Entonces, en la superficie medial tiene una carilla articular para el extremo distal de la ulna, ¿sí? Esta carilla que se alcanza a ver aquí, aquí también se alcanza a ver un poco y aquí se alcanza a ver la muesca de esa carilla, es para el extremo distal de la ulna. Esa es la superficie medial. Por el lado opuesto, en la superficie lateral, el radio tiene forma de rombo, ¿sí? Esta cara tiene forma de rombo y ese rombo, esa proyección, ¿sí? Se le llama apófisis estiloides del radio, ¿sí? Entonces ese rombo, la proyección hacia abajo distal de ese rombo, forma esta proyección del hueso que se llama apófisis estiloides del radio. La vemos en la vista anterior, lo vemos en la vista posterior, ¿sí? O sea, es el extremo más distal del radio, es su apófisis estiloides. Y lo vemos aquí también, la prominencia en la vista inferior. Ahora menciona el libro, el extremo distal del hueso tiene dos carillas para articularse con dos de los huesos del carpo. Bueno, no es el extremo distal del hueso, es la cara inferior del extremo distal, porque extremo distal es todo, ¿sí?
Entonces, aquí hay que agregarle la cara inferior del extremo distal del hueso tiene dos carillas para articularse con dos huesos del carpo, ¿sí? El escafoides y el semilunar. Entonces vamos solamente a revisar rápidamente. Esta es para el escafoides, la más lateral, y la más medial es para el semilunar. Entonces el radio en su extremo distal, en su cara inferior, que es una cara articular, es cartílago articular el que tenemos aquí, es para articularse con dos de los 8 huesos que tiene el carpo, que son el escafoides y el semilunar. Escafoides, semilunar, y aquí tendríamos aquí el escafoides, ocupando la porción más lateral de esta cara articular, y aquí el semilunar. Y es una cara articular que se continúa con la de la ulna, ¿sí?